Para nuestro ejemplo de análisis del sistema de medición o análisis de repetibilidad y reproducibilidad, contamos con un conjunto de mediciones de dimensiones de piezas mecánicas. El análisis fue realizado utilizando 10 piezas, 3 operadores y 3 rondas de mediciones diferentes. Se ha tabulado la información recolectada del estudio para cada uno de los operadores, el operador 1, el operador 2 y el operador 3, detallando el número de pieza o el número de parte y el número de la prueba realizada por el operador. Para cada pieza se ha calculado su promedio y su rango, así como el promedio de promedios y el promedio de rangos de todas las mediciones y cálculos realizados. Luego, en la parte baja de la hoja de cálculo, se ha obtenido para cada pieza su valor promedio global, es decir, se han tomado todos los valores tomados para cada pieza, independientemente del operador que haya realizado la medición, y se ha obtenido su valor promedio. Sobre estos valores promedio globales se ha obtenido además el promedio de promedios y el rango de los promedios. Toda esta información nos será de utilidad para los cálculos a realizar en nuestro análisis del sistema de medición. En primer lugar, realizamos el cálculo del promedio de rangos promedio, el cual es igual a la suma de los rangos promedio obtenidos para cada operador entre el número de operadores. Para el ejemplo que desarrollamos se utilizaron 3 operadores y los rangos promedios se encuentran ubicados en las celdas G14, G28 y G42, dando como resultado 0.326. Este es el valor del promedio de rangos. Luego calculamos la diferencia de promedios. Esta se obtiene de la resta de la media máxima menos la media mínima de los promedios obtenidos por operador. Es decir, seleccionaremos el valor máximo y el valor mínimo de las celdas F14, F28 y F42 y obtendremos su diferencia. La diferencia de promedio da como resultado 0.083. Como tercer punto, calcularemos la variación generada por el equipo de medición o la repetibilidad. Esta está designada por sigma sub e. Su fórmula es el promedio de rangos que obtuvimos anteriormente multiplicado por el factor K1. K1 es un valor para calcular el índice de repetibilidad y depende del número de pruebas que se realicen. En nuestro ejemplo hemos realizado 3 pruebas, siendo el valor de K1 igual a 0.5908. Al realizar la multiplicación obtenemos un valor de repetibilidad igual a 0.192. Ahora calcularemos la reproducibilidad o la variación generada por los diferentes operadores. Su fórmula es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de promedios multiplicada por el factor K2 al cuadrado menos el valor de repetibilidad dividido entre n multiplicado por r. La raíz cuadrada se aplica a la diferencia total, es decir, a toda la fórmula. En nuestra fórmula, el valor de K2 es un valor para calcular la reproducibilidad y depende del número de operadores que participaron en el estudio. Para nuestro caso son 3 operadores. El valor de n minúscula corresponde al número de partes en estudio. Para nuestro ejemplo fueron 10 partes. Y r minúscula corresponde al número de pruebas, es decir, 3. Al realizar el cálculo correspondiente obtenemos un valor de reproducibilidad igual a 0.0251. Ahora que contamos con los valores de repetibilidad y reproducibilidad, calculamos la variación correspondiente a ambos términos, que está dado por la fórmula de la raíz cuadrada de la repetibilidad al cuadrado más la reproducibilidad al cuadrado, dando como resultado 0.194. Hemos calculado ya la variación derivada del equipo de medición y la variación generada por los diferentes operadores.
Nos resta aún calcular la variación que existe entre las diferentes piezas o partes que conforman el estudio, o la variación entre partes. Esta variación es designada por sigma sub p. Su fórmula es igual al rango de promedios ubicado en la celda C56 multiplicado por el valor de K3. K3 es una variable utilizada para calcular la variación entre partes y depende de la cantidad de partes utilizada en el análisis. Su valor para el ejemplo es igual a 0.3146, dando como resultado la variación entre partes igual a 2.207. Finalmente calculamos la variación total de nuestro sistema de medición, denotada por sigma sub t. Su fórmula es igual a la raíz cuadrada de la variación de repetibilidad y reproducibilidad al cuadrado más la variación entre partes al cuadrado, dando como resultado una variación total de 2.215. Ahora, para cada índice de variación obtenido se calcula el porcentaje de variación con el cual contribuye a la variación total calculada. Por ejemplo, el porcentaje de variación que puede asignársele al equipo de medición es igual al valor de la repetibilidad dividido entre la variación total calculada. Este valor se muestra en forma de porcentaje. Para nuestro ejemplo, la variación que el equipo aporta a la variación global de nuestro sistema de medición es igual a 8.69%, es decir, la división designada al equipo de medición dividida entre la variación total nos da como resultado ese porcentaje, 8.69%. Ahora se realizan cálculos similares para el resto de indicadores. Por ejemplo, la variación designada al operador corresponde al 1.13% de la variación total. En conjunto, la repetibilidad y la reproducibilidad aportan un 8.76%, es decir, que la variación asignada tanto a nuestros equipos de medición como a nuestros operadores corresponde al 8.76% del total de variación de todo el sistema, y la variación asignada entre partes aporta un 99.62%. En base a los resultados obtenidos de nuestro análisis de repetibilidad y de reproducibilidad y la variación que cada uno de los componentes aporta a nuestro proceso, ¿cómo sabremos si nuestro sistema de medición es capaz o no es capaz de cumplir con su objetivo? Para responder a esa pregunta tomaremos como referencia el valor de repetibilidad y reproducibilidad obtenido, es decir, la variación del 8.76%. Si el valor de repetibilidad y reproducibilidad se encuentra por debajo del 20%, podremos afirmar que nuestro sistema de medición es bueno y nos aporta datos verídicos de la información que se recolecta en nuestro proceso. Si su valor es mayor al 20% y menor o igual al 30%, podremos decir que su desempeño es aceptable, aunque podrían llevarse a cabo actividades de mejora para que alcance el 20% ideal. Si el resultado del análisis de repetibilidad y reproducibilidad es mayor al 30%, nuestro sistema de medición no cumple con su objetivo, que es brindar información confiable sobre el desempeño de nuestros procesos. Y deben de realizarse acciones correctivas y nuevos análisis para que el sistema de medición llegue al menos a márgenes de resultados aceptables, es decir, menores al 30% de la variación total del sistema. Por los resultados obtenidos en nuestro ejemplo, un 8.76% de la variación del sistema puede ser asignada tanto al equipo de medición como a sus operarios. Podemos concluir que nuestro sistema de medición es capaz y se está recolectando información confiable del proceso en estudio.